Aleluya. Muchas cosas quiere Dios hacer con nosotros. Y la mayoría de las veces el primer obstáculo somos nosotros. Nos oponemos a lo que Dios quiere. Bloqueamos la bendición. Y a pesar de eso, la misericordia de Dios sigue detrás de nosotros. Vamos a ir de pie, vamos a leer unos versículos. A mí me encanta el estudio, la investigación de la palabra de Dios, porque una cosa he descubierto y es que no hay manera de terminar. No hay manera de terminar. Todos los días usted encuentra algo nuevo, algo diferente y bueno. Decía un maestro que tuvimos hace muchos años, él escribió unos artículos, un folleto, que hablaba sobre el tema la vida de un libro vivo, refiriéndose a la Biblia. Porque la Biblia contiene el mismo versículo y la misma cita bíblica. Usted la lee 100 veces y las 100 veces es nueva. La prueba está en que tiene 2000 años. ¿Qué periódico aguanta 2000 años? Horas, los periódicos duran horas. Los libros duran algunos años, pero quedan obsoletos. Pero la Biblia no. En la Biblia hay ciencia de todos los tipos, de toda la disciplina, correcciones, orientaciones, poesía, música, y nada pasa. Todo está, los salmos, todo está nuevo. Bendito sea el Señor. Vamos a ir buscando en primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo sé que Dios le va a hablar a muchos amigos y a muchos hermanos que quizás han perdido la fuerza, quizás se han confundido y no saben que Dios tiene algún propósito muy especial. Le voy a pedir su reverencia como siempre, su máxima atención para que la palabra de Dios pueda hacer efecto. Porque si estamos conversando con el que está al lado, entonces no se cumple lo que dice la Biblia, que por el oír viene la fe, porque no está oyendo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia y delante de esta audiencia. Solo tú conoces la necesidad de cada oyente, el momento por el cual está pasando, las cadenas que le atan, los pensamientos que le mortifican. Y solo tú tienes el recurso para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. No hablamos porque estemos calificados, estamos hablando porque lo hacemos en tu nombre, porque queremos dar de lo que tú nos has dado. Permite que los corazones los reciban, que todo obstáculo sea eliminado y que cada oyente pueda entender tu voluntad sobre ellos. Toda obra maligna la deshacemos en el nombre de Jesús. Toda interrupción diabólica queda eliminada ahora por la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en 1 Corintios 1, 26 al 28. Así dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. Pueden acomodarse. Quiero compartir con el tema elegido por Dios o elegidos por Dios. Yo creo que solamente con la declaración de este título hay un compromiso. ¿Quién lo eligió a usted? ¿Quién me eligió a mí? Entonces hay una importancia capital cuando yo descubro quién me eligió. Porque al elegirme, automáticamente asumo un compromiso. Hay una responsabilidad que adquiero yo con el que me elige. Entonces, cuando yo digo que soy elegido por Dios, cuando usted dice que es elegido por Dios, usted tiene que pensar que hay un compromiso que no puede fallar. Elegidos por Dios. Fíjese, postular por vacante o cargo alguno, ya sea en la empresa privada, en el Estado, en el comercio o donde sea, o sea como inmigrante a algún país, tenemos que pensar en nuestra competencia. Si yo veo que hay una vacante en un sitio para un trabajo muy delicado, para dirigir una obra, para organizar un proyecto, y solicitan personas para eso, yo quiero postular, yo quiero solicitar que me tomen en cuenta para esa posición. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ver mi competencia, analizar si yo estoy preparado para ese cargo, si yo puedo asumir esa responsabilidad, si está dentro de mi competencia lo que esa gente necesita. Entonces, si está dentro de mi competencia, entonces yo solicito el cargo a ver si lo consigo. Entonces, en ese mismo sentido, si pensamos o aspiramos a entrar al cielo, tenemos que pensar algo más. ¿Estaré yo calificado para entrar al cielo? Yo quiero ser, o yo soy candidato para ir al cielo. ¿Merezco yo estar ahí? ¿Reúno yo las condiciones mínimas para entrar al cielo? ¿Cuáles son los requisitos y qué quieren que yo haga? ¿Cuál es la competencia del que aspira a entrar al cielo? Entonces, cuando yo hago un análisis honesto, entonces yo descubro si tengo que arreglar algunas cosas, si tengo que quitar algunas cosas o colocar algunas cosas para poder aspirar como candidato al reino de los cielos. Otra pregunta que nos podemos hacer: si aspiramos a entrar al cielo, y mucha gente aspira sin pensar lo que significa, mucha gente aspira, por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos credos, creencias y organizaciones de carácter espiritual, porque a la gente le interesa, pero no piensa si está calificado. Entonces viene la otra pregunta: yo quiero entrar, yo quiero aplicar, yo quiero postular, ¿me elegirá el Señor? ¿Reúno yo las condiciones para que Él me elige? ¿Entro yo en lo que Él quiere? Entonces esas son cosas que debemos estar claros. ¿Cuáles son los requisitos para yo aspirar a entrar al reino de los cielos? Creo que es una interesante preocupación que mucha gente quizá la pasa por alto. Todos aspiramos a ir a un lugar mejor, pero muy pocos se detienen a pensar cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que tener, cuáles son los papeles que tengo que llevar, cuáles documentos tengo que buscar, si están vencidos, si están pasados, si no lo tengo, si son falsificados. Todos esperamos un desenlace final. Todos sabemos, aunque sea por sospecha, que aquí no nos quedamos.
Todos sabemos que de aquí llegamos y de aquí nos vamos. Lo que no sabemos es cómo ni cuándo. Pero de que nos vamos, sabemos que sí. De aquí nos vamos. Ahora, ¿para dónde nos vamos? Tampoco mucha gente sabe. Pero lo que quiero enfatizar es que sabemos que hay un desenlace. Que esto así no se va a quedar. Entonces, a algún lado tenemos nosotros que ir. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de los lugares voy yo a ir de acuerdo a mis condiciones, a mi vida, a mi forma, a lo que yo tengo? Hay razones para hacer un planteamiento muy importante de 3 puntos que quiero compartir. Primero, tenemos que considerar la soberanía divina. En esto de dónde yo quiero ir o dónde yo no quiero ir, o si soy elegido, si no soy elegido, entra la soberanía divina. Porque es el atributo de Dios el que traza sus pautas y nadie le aconseja. Cuando decimos que Dios es soberano, no solamente estamos diciendo que Él se gobierna, porque hay gente que se gobierna, pero están sujetos a la investigación y al escrutinio del otro. Pero Dios no está sujeto al escrutinio de nadie. Dios no solo se gobierna, Dios es soberano. A Dios no hay quien le pregunte por qué hiciste o no hiciste, ni por qué lo hiciste ahora o por qué lo hiciste después. Dios es soberano. Entonces, cuando Él traza sus pautas, nadie lo aconseja, nadie lo dirige, nadie le pregunta, nadie le contradice. Él es quien elige el cuándo, el cómo y el con quién. En segundo lugar, la incompetencia humana. Nadie reúne las condiciones por sí mismo para ocupar una silla en el reino de los cielos. No importa lo que usted estudie, ni que tenga 50 maestrías, que tenga posgrado, que tenga doctorado, que tenga experiencia. Mire, ni siquiera por experiencia se gana una silla en el reino de los cielos. Hay gente que cree que por viejo va a entrar al cielo. Hay otros que creen que porque tengan muchos años en la iglesia. Hay otros que creen que porque papá o mamá era ministro. Porque mi mamá fue la que fundó la iglesia. Porque mi padre es el que organizó el evangelio aquí. Y yo soy hijo de él y yo tengo que entrar al cielo. Nada de eso funciona, porque ahí no vale la competencia humana. O sea, no tenemos competencia nosotros. Además, no podemos exigir ni cambiar los designios de Dios. En el asunto de elegirnos o no elegirnos, Dios a nosotros no hay competencia humana. Hay decisiones humanas, pero no hay competencia humana. No podemos exigir, no podemos cambiar lo que Dios está haciendo. Dios hace lo que Él quiere hacer cuando Él lo quiere hacer. Hay ejemplos de que somos impotentes. Por ejemplo, ¿por qué la guitarra no suena como violín si los dos tienen cuerda? ¿Qué le parece? ¿Por qué el perro y el gato no tienen la misma agilidad? Son mamíferos, tienen 4 patas, comen carne, pero no son iguales. ¿O por qué yo soy como soy? ¿O por qué yo no soy como usted? ¿O por qué usted no es como yo? ¿Por qué el hijo no es igual que el padre? ¿Y por qué otro que no es hijo de él se parece a él? Soberanías, decisiones divinas que revelan la impotencia de nosotros. Nosotros llegamos a un mundo que estaba hecho. Nosotros no inventamos nada. Nosotros descubrimos cosas que estaban ahí cuando nacimos y no la habíamos visto. Y ahora la vimos. Todo lo que ha descubierto la ciencia simplemente lo ha descubierto. No ha inventado, no ha creado una hoja de un árbol. No ha creado la ciencia el hombre. Todo lo encontramos y Dios nos permite, por etapas de la vida, Dios permite abrirnos los ojos para ver hoy esto. Mañana vemos otra cosa. Dentro de 10 años vemos otra y decimos, ¿y por qué no lo vi antes?
Si estaba ahí. La penicilina, ¿por qué no la descubrieron antes? La antitetánica, ¿por qué no la descubrieron antes? Cada una de las medicinas estaba ahí, pero la descubrieron en el tiempo que Dios quiso que fuera descubierta. El reino de los cielos es complejo, muy complejo. Somos muchos nosotros y todos aspiramos a ir al cielo, pero cada uno tiene un lugar y una función asignada. Dios tiene orden. El universo no se sabe cuántos mundos lo componen. No se sabe cuántos planetas hay. No se sabe cuántas galaxias. No se sabe cuántos mundos tenemos en el gran universo. Cada cierto tiempo descubren más cosas y más cosas. Infinitamente, interminable. Sin embargo, dentro de todo ese complejo uno se pregunta, ¿y qué pinto yo ahí? ¿Para qué me va a usar Dios? ¿Qué valgo yo dentro de tantas cosas importantes? ¿Tendrá Dios presente mi figura? ¿Valgo yo algo delante de Dios? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que nos tiene presente y sabe cuántas hebras de cabello hay en nuestra cabeza. Nos tiene presente desde antes de caer en el vientre. Guía nuestros pasos hasta el día que nacemos y sigue con nosotros. Dice que ni la hoja de un árbol se mueve sin su presencia, sin su poder. ¿Cómo será todo esto? Él le está esperando a cada uno de nosotros con funciones asignadas. Desde antes de yo nacer, Dios sabía lo que quería conmigo. Y lo que falta por hacer, yo no lo sé y Dios lo sabe. Hay ejemplos en la Biblia de la soberanía, la grandeza y la complejidad de Dios, que no lo vamos a leer, pero queremos mencionar de manera breve. Por lo menos 7 ejemplos de cómo Dios elige, usa y funciona. Cosas que nosotros, con nuestra hábil mentalidad, no podemos entender. Tanto que sabemos, pero no podemos entender. El pueblo de Dios estaba siendo diezmado por un pueblo enemigo que eran los filisteos. Lo tenían en zozobra, lo desafiaban. Y por último, para que ya se cerraran la tienda, viene un gigante y los desafía. Y le dice a Saúl, el rey israelita, manda uno que pelee conmigo y lo voy a deflecar en el aire. Goliat de frente. ¿Qué hace Dios? ¿A quién elige Dios para resolver ese problema? Al último que hubiéramos elegido nosotros. Si le preguntan a Saúl, Saúl estaba buscando a quien mandar y no había encontrado. Pero Saúl estaba buscando entre los expertos, entre los hombres fornidos, entre los hombres machos, entre los hombres experimentados en la guerra, diestros, con la espada, con el arco y con la piedra. Un hombre que aunque no fuera un gigante como Goliat, pero que fuera bastante grande. Y el rey Saúl, cuando fue elegido, dice que pasaba de los hombros arriba por todos los hombres de Israel. O sea, él era el más grande de Israel y estaba temblando. ¿Y qué hace Dios? Buscar un experto tirando lanzas, buscar un grandote que supiera karate. No, Dios escoge un muchacho, un niño que lo mejor que hacía era tocar el arpa. Un casi adolescente, entre adolescente y joven, que lo único que hacía perfectamente era tocar el arpa y atender las ovejas. Y a ese lo llama Dios para enfrentar al gigante Goliat. Dios elige diferente a nosotros. Dios elige al revés a nosotros. Nosotros lo buscamos por la izquierda y Dios lo busca por la derecha. O viceversa. Lo que más lejos tenemos nosotros a veces es lo que Dios ya ha elegido.
Entonces Dios escoge un niño prácticamente para vencer a un experto gigante. Y no solamente que lo eligió, sino que lo logró. Porque el niño le dio agua a beber al gigante hasta que lo mató. Otro caso es, por ejemplo, en un momento en que el pueblo de Dios también estaba acorralado, iba a ser exterminado por sus enemigos, especialmente por un hombre que se había acogido con destruir a Israel, que era Acab. Y entonces está a ley de una decisión para morir Mardoqueo. ¿Qué hace Dios para salvar a su pueblo? Elige a una reina de belleza. Esther llegó a ser reina del estado, esposa del rey. Pero ¿por qué llegó a ser esposa del rey? Porque fue reina de belleza. Esther ganó un certamen de muchísimas muchachas que la tenían en cuarentena para elegir una que iba a sustituir a la reina Basti. Esther llega ahí desde el punto de vista espiritual por la gracia de Dios, pero desde el punto de vista humano por su belleza. Cuando el rey la vio, se deslumbró, quedó loco. Dice, es esa la que yo quiero. Y así llega Esther al reino. Ahora, ¿qué era lo que Dios buscaba? ¿Encantar al rey? No, salvar a su pueblo. ¿A quién iba Dios a escoger para salvar a su pueblo? A una belleza, a una beldad, a una muchacha bonita. Y uno piensa, ¿y qué tiene que ver la belleza con la liberación de un pueblo? ¿Qué tiene que ver la belleza con la amenaza que pendía sobre los judíos? Pero Dios escogió una muchachita bella para libertar a su pueblo. Y así fue como Esther, según el libro de Esther narra, llega al corazón del rey y logra lo que de otra manera no hubiera sido posible. Una petición. Y ya ustedes tienen la historia porque es larga. Una petición que el rey le complaciera. Y esa petición llevaba a la libertad de su pueblo. Dios elige una reina para evitar la matanza de su pueblo. Pero en otro momento, allí en Éxodo capítulo 4, cuando el pueblo de Dios era esclavo por 400 años. Mira, en 400 años a uno se le olvida que es esclavo. Porque van 8 o 10 generaciones, se habían sucedido de manera consecutiva. Nadie recordaba la libertad, porque los que entraron, que fueron libres, hacía tiempo que habían muerto. Los tatarabuelos habían muerto todos. Ellos no sabían lo que era libertad. Nosotros, República Dominicana, ¿qué tiempo tiene de independencia? 174 años. Y nadie se acuerda de que fue esclavo. Aquí todo el mundo cree que ha sido libre siempre. 174. Ellos tenían 400 de esclavitud. Por la mente, por el pensamiento judío, no existía la libertad que no fuera la esclavitud egipcia. Pero en la mente de Dios existía la promesa que había hecho a Abraham de un pueblo que le diera gloria a él. Y Dios tenía ese compromiso, pero el pueblo estaba esclavizado. Y Dios llama a un hombre que estaba en las narices del faraón. Y lo escoge como la historia ustedes la tienen ahí, Éxodo. Cómo Dios llama a Moisés para libertar a ese pueblo. Lo que quiero enfatizar es que Dios llama a un tartamudo. A un tartamudo. Y voy a ver lo que dice aquí, en Éxodo. Vamos a ver lo que dice en Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aleluya. ¿No soy yo Jehová? ¿Por qué tú me estás cuestionando si yo soy Jehová?
Entonces Moisés no quiere, está resistiendo porque él, un líder político era Moisés. ¿Usted ha visto un líder político que no puede hablar? Si el arma principal del político es la lengua, la boca, para hablar todo, la verdad y la mentira, y para convertir las mentiras en verdades ante los oídos de la gente. Entonces Moisés viene con una empresa de liberación para un pueblo que está esclavo. Tiene que convencer a ese pueblo que crea en él, que crea en lo que él está diciendo, que crea en el proyecto de él y que crea que Dios lo envió para libertarlo. Tiene que convencerlo hablando, y era tartamudo. Sin embargo, Dios lo escogió, Dios lo eligió. Lo que Dios elige, Él sabe por qué lo elige. Dios no se equivoca. Elegidos por Dios, no por los hombres, porque muchas veces a quien nosotros despreciamos es al que Dios elige, y otras veces al que nosotros elegimos, Dios no lo elige, Dios lo vomita, porque Dios tiene otras razones, otros perfiles para elegir a la gente. Otro caso, el número 4, un perseguidor convertido en defensor. El peor enemigo que tenía la iglesia cristiana de los Hechos era Saulo. Era malo, era conocido, estaba respaldado, tenía saña contra los cristianos, sabía lo que estaba haciendo porque fue criado a los pies de un teólogo, era judío, ciudadano romano, reunía todas las condiciones para ser el peor aguijón de su pueblo. ¿Qué hace Dios? Lo usa a él para defender a ese pueblo que él perseguía. Y él mismo lo dijo después. Que él dice que la gente decía: quien antes nos perseguía, ahora predica las verdades que en otro tiempo combatía. Entonces Dios lo convierte de perseguidor en defensor del evangelio. Y en la Biblia tenemos 14 libros que escribió en defensa del evangelio, clarificando el evangelio, potabilizando el evangelio, haciéndolo asequible a nosotros. La 14 epístola paulina, de perseguidor a defensor. El quinto caso, usted se imagina lo que es un tosco pescador convertido en elocuente predicador. El más escaso de inteligencia, el de menor educación y preparación intelectual de todos los discípulos, era Pedro. Pedro lo único que sabía era pescar. Y como los peces no hablan, él no tenía que conversar con ellos. Pedro era tosco, áspero, no sabía hablar con la gente, no tenía discurso, no conocía nada. Sin embargo, ¿qué hace Dios con él? Lo elige como el predicador del primer mensaje de la primera iglesia. El día de Pentecostés, Jerusalén volviéndose loca con los locos. Más de 100 personas brincando, saltando, hablando en lengua. Y nadie sabe lo que está pasando. Y una confusión, 8 días, 9 días, 10 días, 15 días. ¿Y qué es lo que pasa con estos locos? Y todo el mundo calladito así, calladito y asustado. Y se levanta Pedro, el pescador, el que no tiene preparación, el que no sabe nada de nada. Y dice: varones galileos, esto que ustedes están mirando, aleluya, esta gente que están hablando aquí no están borrachos ni están locos como ustedes piensan. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días los jóvenes danzarán, los viejos soñarán sueños y se derramará el Espíritu Santo. Eso es todo. Y comenzó por ahí y dio su tremendo mensaje, el tosco pescador. Y cuando termina ese mensaje hace un llamado y dice la Biblia que como 3,000 personas reconocieron a Jesucristo como Salvador.
Si hubiera Pedro sido un intelectual, dicen que era su capacidad. Si hubiera sido un diestro orador, dicen que fue su elocuencia. Pero nada de eso pudo haber sido. Solo el poder de Dios lo hizo. El número 6. Una prostituta convertida en evangelista. La peor prostituta de Samaria. Se cree que todos los hombres la conocían. Los hombres de la calle. Eran amigos de ella. Tenía buenas relaciones con los hombres, no con las mujeres. Con los hombres de Samaria. Ella era muy amiga de todos. Y esa prostituta va a buscar agua y se encuentra con la sorpresa de su vida. Se encuentra un caballero bien circunspecto, bien estricto, bien acotejado, sentado en el muro por donde corre el agua, donde está el pozo. A la hora que ella va a buscar el agua, se supone que no hay gente en esa zona. Ella encuentra a este hombre solo y cuando lo ve dice, oye, pero es un rabino. Es judío. ¿Y qué busca un judío en territorio samaritano? Si nosotros no nos tratamos. Pensaría ella de lejos, ¿verdad? Un judío sentado, un rabino, maestro. Y va con cuidado. Pero como era un hombre, y ella tenía facilidad para llegarle a los hombres. Usted sabe que hay muchas mujeres así, que tienen una facilidad para llegarle a los hombres. Con las demás mujeres son, mira, araña cacata. Pero con un hombre ellas se acercan fácil. Y ella, como era, ese era su trabajo, conquistar hombres. Y es bueno, es judío, es rabino, pero es un hombre. Así que vamos a ver lo que conseguimos. Y antes que ella hablara, el hombre le habló. Dame agua. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Las cosas que hace Dios no caben en la cabeza de nosotros. ¿Por qué Dios no eligió otro tipo de gente? Una prostituta va donde está Jesús. O sea que para Dios todo el mundo vale. Para la sociedad es que mucha gente no vale, pero para Dios todos valemos. Entonces esta mujer va a resolver un problema de agua, un problema vital, y se encuentra con Jesús. Y ya ustedes saben la historia. Jesús conversa con ella, ella conversa con Jesús. Ella cree en lo que Cristo le está diciendo después de mucha lucha. Entonces se va al pueblo, y allá en el pueblo ella dice lo que le pasó. Y viene el chorro de hombres detrás de ella. Es porque los hombres estaban acostumbrados a seguirla. Y donde ella decía, ellos iban tranquilos, sin discusión. Vengan a ver lo que yo encontré. Me ha dicho mi vida alguien. Y ellos se van detrás de ella. Y van y se quedan ensimismados, atolondrados, atónitos, perplejos, oyendo a Jesús. Y luego ellos testificaron diciendo, ya no creemos por lo que tú dijiste. Ahora creemos por lo que hemos visto y oído. Aleluya. Porque eso es el evangelio. El evangelio no es fanfarria. El evangelio es testimonio, conducta, hecho, práctica. Eso es el evangelio. Entonces esta prostituta se convierte en la primera evangelista. Hay gente que no cree en el ministerio de la mujer. Los respetamos. Pero esta mujer Cristo la usó. La usó para convertir un pueblo. Y esta prostituta fue la primera evangelista de su nación. Y hay otro caso en la Biblia que no quiero dejar pasar. Está en Génesis. Y es el caso de un preso convertido en ministro, en primer ministro, o ministro de economía y primer ministro. El caso de José. Hay una hambruna, se avecina una hambruna. Iban a morir miles o millones de personas de hambre. Y Dios le da una visión al rey y no hay quien le resuelva el problema al rey. Y sacan a este preso que se llamaba José, que era el único que tenía la revelación del caso. Y viene de la cárcel al palacio. Y en el palacio le descifra el problema al rey y le da las recomendaciones pertinentes. Y lo convierten en ministro de economía y finanza.
y gobierno de Faraón para abajo él, se llamaba José. Un preso como primer ministro. Lo eligió Dios, no fue el Faraón. Fue Dios quien lo eligió. Porque Dios fue quien le dio el sueño al rey, y Dios fue quien le dio la capacidad a José para revelar el sueño. Son cosas que ninguno de nosotros la hubiera hecho. Escoger a José para interpretar el sueño. Mandar a una prostituta a predicar el evangelio. Mandar a un tosco pescador a predicar el primer mensaje. Oye, ¿qué iba a decir la gente? Son unos brutos todos, analfabetos. Oye, ¿a quién ponen a predicar? Mire, cuando la gente, esas iglesias de brillo, cuando van a hacer su inauguración de sus grandes catedrales, eso es un sedazo para escoger el predicador. Tiene que ser un hombre que tenga aunque sea 18 títulos de filosofía, filología, gramática, y toda la cosa. Abogado, periodista, que sepa de todo mucho para ponerlo. Y lo eligen entre un grupo. A ver si reúne las condiciones para dar el primer mensaje, el primer sermón. Y el Señor escoge al más, bueno, bruto no, porque brutos son los animales, pero al menos entendido de todos los discípulos, a ese escoge Dios para usarlo en este trabajo tan delicado. Entonces, todas estas cosas nos ponen a pensar, ¿a quién elige Dios? Dice Pablo dice que Dios elige lo necio, Dios elige lo débil y Dios elige lo vil. Esas son las tres cosas que Dios eligió según el apóstol Pablo. Fíjense cómo dice el versículo 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, o sea, nosotros no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, dentro de nosotros no es una condición sine qua non, no es una condición imprescindible ser intelectual o ser gran docto para ocupar sitio de primacía. No es que se desprecie, no es que se rechace, es que no es lo principal. Porque el trabajo no es intelectual, ni es material, ni es humano, sino es espiritual. Entonces, en el área espiritual es que hay que buscar los trofeos. Entonces dice, nosotros no somos muchos sabios, no somos grandes poderosos, ni somos nobles. No somos nobles. Hay gente que se precia de ser noble, de ser de la clase alta, de la clase distinguida, de la sangre azul, del apellido sonoro. No, yo soy apellido tal. ¿Y qué tienes tú que yo no tenga? Cuando le cae un perro atrás, vamos a ver cuál es que. Pero esas son divisiones que tenemos la gente. Dividimos la gente por clase, por castas, como hacían antes en la India, y dividimos la gente de diferentes formas. Entonces, pero en la Biblia no. Para los fines de Dios, óigalo bien, amigo de arriba, amigo del medio y amigo de abajo. Para los fines de Dios hay una sola clase. No, hay dos. Los perdidos y los salvados. Los que obedecen y los que no le hacen caso a Dios. Los que aman a Dios y los que lo desprecian. Esos son las dos clases. Y cada clase tiene su tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios elige? Dice Pablo. Dios elige lo necio. ¿Y qué es lo necio? Lo necio es aquello que no tiene sabiduría. Lo necio es aquel que no tiene prudencia. Lo necio es aquel que no tiene disciplina. Sin disciplina, sin educación y de una conducta, diríamos, primitiva. Eso es lo necio, lo inservible moral y socialmente. Lo que la sociedad ha despreciado, eso es lo necio. Aquella persona que no tiene cuidado de su conducta, aquella persona que no le importa ofender a cualquiera. Por ejemplo, esas agresiones que andan ahora a la orden del día, que porque me rozaste el carro o yo creo que lo rozaste te doy 2 tiros. Esos son necios.
De esa gente que creen que donde ellos pisan nadie más puede pisar. Esos son necios. Los que creen que son mejores que el otro y que el otro no puede invadir 1 milímetro de su territorio porque paga con su vida. Esos son necios. Son gente indisciplinada, gente primitiva, gente que no piensa como gente, sino como lo que hay detrás de antes que la gente. Entonces a eso le llama Dios necio. Entonces dice la Biblia que Dios escoge lo necio del mundo. ¿Cómo es posible que Dios escoja lo necio? Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué lo hace? Porque Dios escoge muchas veces. No dice que lo escoge siempre, sino que también escoge necios. Dios escoge lo necio, también escoge sabios. Porque Pablo no era necio, Pablo era sabio y Dios lo escogió. Entonces Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a ciertos sabios. Sabios que no son sabios. Porque una cosa es lo que la gente diga que es sabio y otra cosa es lo que sea ser sabio. Yo siempre me acuerdo del muchacho aquel de Grecia, de uno de los padres de la filosofía llamado Sócrates. Y lo repito muchas veces, que había el oráculo de Delfo había dicho que él era el hombre más sabio de Grecia. Definitivamente el hombre más sabio de Grecia es Sócrates. Y cuando llega a los oídos de Sócrates dice, ¿pero cómo va a ser? Eso es imposible. Y no lo creyó. Y se dedicó a buscar, a escudriñar a los otros que decían que eran sabios. Y se iba, lo escuchaba y chequeaba. Y después de un tiempo, él llega a una conclusión. Dice, es verdad lo que dice el oráculo. Yo soy el más sabio, porque soy el único que sabe que no sabe. Todos los otros creen que saben. Y lo que son es necio. Ellos, porque la mayoría de los sabios, de los que creen que son sabios, mire, la mayor ignorancia es aquella del que cree que no es ignorante. Porque cuando usted cree que ya usted lo tiene todo, usted no busca más nada. Entonces cuando yo creo que yo me lo sé todo, es porque yo no conozco todo lo que falta. Yo sé de aquí para atrás, pero de aquí para adelante yo ignoro todo. Y soy tan estrecho de mente que ni siquiera por imaginación pienso que debe haber un mundo después de mí. No, como dice un proverbio, más para adelante vive gente. Porque hay gente que cree que más para adelante no vive nadie, que el mundo se acaba con ellos. Esos son necios, los que creen que no necesitan saber. Aquello que usted va a explicarle cómo llegar al cielo. No, eso yo me lo sé. Aquello que usted le va a explicar, mira, tú vas a morir un día. Pues yo sé eso. Mira, ten cuidado, no camines de noche. No te juntes con cierto tipo de amiguitos y amiguitas que tú tienes. No, rechazan todo consejo porque ellos se lo saben todo. Esos son los que están al borde del precipicio. Esos son los necios que menciona Pablo. Esos son los verdaderos necios. A esa gente Dios sabe llamarlo y lo cambia. Mire, le hace un cambio que la gente lo ve y no lo conoce. Le pasa como al ciego del capítulo 9 de Juan. Y la gente lo ve, pero es Leo, se parece. Y él decía, no, yo soy yo. Porque la gente decía, no puede ser. Así pasa con muchos de nosotros. Gente que antes era un escándalo, gente que antes era un espectáculo público, hombres que antes eran un abusadores con las esposas o con los hijos, y ahora usted lo ve totalmente el lado contrario. Y la gente se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Es él o no es él? Es que el Señor, ese necio, lo convirtió en sabio. Antes creía él, cuando era necio, él creía que tenía que tomar licor todos los fines de semana. Cuando era necio, él creía que no podía rechazar ninguna invitación a un viaje, a una parranda. Cuando era necio, él creía que todas las mujeres eran de él. Ahora cuando es sabio, él tiene controles. Él sabe que la vida tiene límites y que hay cosas que convienen y cosas que no convienen. El necio no entiende eso.
Yo no sé cuántos necios me estarán escuchando. Porque el necio es el que cree que el ron lo hicieron para él, que la fábrica de cerveza es para él, que los cigarrillos son para él y la droga también. No, esos son necios que van a tener tremendos obstáculos en la vida. Pero cuando esos necios vienen y se convierten en sabios, entonces el mundo cambia. Entonces los necios Dios lo escoge para avergonzar. Porque es posible que una persona muy estricta, muy riguroso, muy educado, que antes se hallaba aquel fulano al menos, ahora lo vea que ese fulano viene con una Biblia, con un traje. Nunca lo había visto con traje, siempre era con camisita manga corta o con poloché y jean. Y ahora lo veo que viene con corbata, saco. Y el sabio de antes ve al necio de antes y se quiere burlar de él. Dice, ¿qué le dio a este? Pero el necio de antes viene a decirle al sabio de antes: la mujer que tú tienes no es tuya. Tienes que abandonarla y quedarte con la tuya. Y el sabio dice, oh, ¿y qué le pasó a este? Volvió loco. No, es que lo cambiaron. Ahora el necio eres tú y el sabio es él. El que antes era necio, ahora es el sabio. Y el que antes era sabio, ahora es el necio. Eso lo hace Dios. Elegido por Dios, escogido por Dios, transformado por Dios, cambiado por Dios. Entonces lo necio del mundo lo convierte Dios en sabio. Lo segundo es lo débil. Dice Pablo aquí: y lo débil del mundo lo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil es lo sin fuerza, lo que no tienen poder de ningún tipo, ni económico ni político, para que alguien los respete. Los desvalidos, los que no tienen de quién agarrarse, esos son los débiles. Los que no tienen una fortuna para comprar a la justicia, los que no tienen una cuña en X lugares para que la policía no lo tome preso. Esos son los débiles, los que no tienen cuñas, los que no tienen palanca, los que no tienen a qué acogerse, los que están desamparados en la vida. Esos son los débiles. Muchas de ellos son las mujeres viudas, los muchachos huérfanos, son los débiles. Entonces dice Pablo que a los débiles, los sin fuerza, los sin poder de ningún tipo, a esos débiles escoge Dios. ¿Para qué? ¿Para qué escoge Dios esos débiles? Para avergonzar a los fuertes. En Cristo nosotros hacemos cosas que antes los fuertes no podían hacerlas. Hay gente que anda volviéndose loco porque el vicio lo está acabando. Y todo lo que consigue se lo toma o se lo fuma. Y trabaja y trabaja y trabaja y no echa para adelante. Ahora en Cristo Jesús, ese débil que el vicio lo tenía humillado, sucio, sin ropa. Porque la gente que tiene vicio no le alcanza para resolver su problema. Entonces ese débil que no podía enfrentar su propia desgracia, ahora en Cristo no solamente resolvió su problema, sino que está ayudando a otros a que lo resuelvan. Ese débil que antes no podía corregir a su familia, que los hijos andaban por las calles haciendo lo que le daba la gana porque el papá nunca estaba presente, ese débil de ese tiempo ahora lo escoge Dios como un fuerte. Y ahora es un hombre de casa, de respeto. Y cuando llama a los hijos le oyen, le obedecen y lo atienden. Lo que era débil para el mundo, Dios lo escogió y avergüenza a los poderosos y a los fuertes para avergonzar a los fuertes. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es lo vil, lo sin valor social, lo que no tiene apellido. ¿Y de dónde salió esto? ¿Hijo de quién es? ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? Hay gente que se avergüenza de decir dónde nacieron, porque la estirpe no le garantiza promoción. No, es como le dijeron a Cristo, de ahí no sale nada que sirva. De Nazaret, muchacho. Los perros se están muriendo de hambre en Nazaret. Entonces hay gente que se avergüenza de decir del campo que salió. No importa el campo donde tú hayas nacido. No importa quién haya sido tu padre. No importa que tu apellido sea el más común de todos los comunes. Lo que importa es que Dios te haya elegido a ti. Lo que importa es que Dios se haya fijado en ti. Lo que importa es que el ojo de Jehová esté sobre ti.
Bendito el nombre de Jesús. Mucha gente hay despreciado, como dice aquí la Biblia. Menospreciado. Gente que en el mundo no vale nada, pero Dios lo llama. Dios lo limpia. Es como el endemoniado gadareno, que hasta la familia lo había botado. Nadie quería saber de él, pero Dios lo eligió, lo salvó, lo limpió, lo cambió y lo convirtió en un embajador de él. Y ahora otros querían ser como él, porque él llevaba en su cuerpo, como dijo Pablo, las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Versículos 28 y 30. Y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Dios no escoge los grandes para avergonzar a los grandes. Dios escoge los chiquitos para avergonzar a los grandes. Porque que Dios escoja un turpén de eso, una grandote, ¿verdad? Y avergüenza un chiquito, eso no tiene gracia. Si Goliat mata a David, ¿qué pasa? Eso es lo que esperaba la gente. Eso no es noticia. Que Goliat matara a David, eso no es noticia. Noticia fue que David mató a Goliat. Que cualquiera de esos orocones haga algo grande para Dios, eso no es noticia. Grande es que lo hagan gente sin apellido, gente que no suenan, gente que nadie lo conoce, gente que no tienen valor social, gente que no tiene dinero, gente que no tiene prestancia, gente que no tiene fama, gente porque nadie lo defiende, pero Dios es su baluarte. Con Dios ellos son vencedores, triunfadores, porque Dios lo ha elegido. Lo importante es que Dios te elija, no que tú te elijas. Entonces dice el versículo 30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El resumen de esto es que todo es por la gracia de Dios. Yo insisto demasiado en este tema, porque es un flagelo social, humano, universal. Es que la gente se le olvida quién es. Y la gente, cuando logra algo, cree que fue él que lo logró. No piensa en el que proveyó todo: la capacidad, la inteligencia, la oportunidad, los recursos. No piensa en eso, piensa en yo. Y como fui yo soy mejor que este. No, a ti te eligió Dios para esa cosa, al otro lo eligió para otra cosa. No tienes que pelear con aquel, porque ni él es culpable ni eres culpable tú. Dios lo eligió, elegidos por Dios. Nadie crea tener méritos. El secreto es la gracia de Dios, que todos podemos alcanzarla. Nadie puede decir: está vedada para mí, está imposibilitado que yo llegue a ser un cristiano. No, todo el que quiera puede. Único requisito es nuestra disposición a servirle. Aunque hayamos sido rechazados, podemos optar y Dios nos recibirá. Con razón dijo Cristo: no he venido a buscar justo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el objetivo de Dios no es una o dos personas, es el mundo. El objetivo de Dios es el mundo, porque Cristo vino a morir no por Juan ni Pedro, sino por el mundo, para que ese mundo tenga la opción, la posibilidad de entregarse a Él. Dentro de ese mundo hay gente que acepta y gente que rechaza. ¿Por qué? Porque Dios le suministró lo que se llama libre albedrío, que es una libertad condicionada. Una libertad condicionada a yo elegir lo que yo quiero, pero después de ahí manda el otro. Porque la gente cree que es libre. La gente es libre condicionalmente. Yo puedo salir de aquí, meterme en una discoteca y hacer lo que me dé la gana. Dios no me va a impedir eso.
Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Dios me deja hacer todo lo que yo quiero. Ahora, después de que yo haga lo que yo quiero, ahí viene otro capítulo. Entonces ahí viene una consecuencia. Ahí yo no tengo incumbencia. Esa consecuencia está escrita, está establecida. Si yo entro por ahí, caigo ahí. Si entro por aquí, caigo ahí. No pataleé porque no hay cambio. Entonces el cambio está aquí. Mientras estamos en este espacio, tenemos libertad para hacer lo que nosotros querramos. Buscar a Dios o no buscarlo. Amar a Dios o rechazarlo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, al terminar mi tiempo aquí, el que manda no soy yo, manda el otro. Entonces el otro va a funcionar de acuerdo a los códigos que yo establecí aquí. Si yo me porté mal, lo que me llega, lo que me viene no es bueno. Y si yo hice lo correcto, lo que me viene es bueno. Esa es la delicadeza de este tiempo, que tenemos la oportunidad de hacer, de encaminar, de conducir nuestra vida a donde nosotros querramos. Pero mucha gente no lo sabe y por eso se predica el evangelio. Para que el que no lo sepa lo aprenda. Para que el que lo sabía y se le olvidó despierte. Elegido por Dios. Para poder entrar al cielo es obligatorio ser elegido por Dios, no por más nadie. Y para Dios elegirnos hay condiciones. Y si no somos elegidos, no hay entrada al reino de los cielos. Que Dios elige a los blancos, a los negros, a los altos, a los bajitos, a los ricos, a los pobres. No, nada de eso. Dios elige al que le ama, al que le busca. Dice la Biblia, al que me busca me encuentra. El que busca a Dios, no importa en qué posilga esté, no importa en qué zafacón que esté tocando fondo, si ahí llamas a Dios, Dios te oirá. Más hondo que lo que está bajo nada no pueden estar. En el fondo del mar, en el estómago de un pez. Y dice, de allí clamé a Jehová. Aleluya. Del fondo del océano clamé a Jehová y Él escuchó mi oración. No importa dónde estés ubicado, no importa dónde te haya llevado la circunstancia, si ahora en este instante despierta tu conciencia y clamas a Dios, te garantizo que Dios te oirá. Dios te va a escuchar. Y Dios te va a levantar, Dios te va a elegir, Dios va a romper la cadena que te vincula y te ata. Dios te hará un hombre o una mujer libre. Y serás un elegido por Dios. Gracias al Señor, porque su misericordia no se ha agotado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Un aplauso al Señor.